Dios nos llama a desarrollar una visión generacional. Y quiero compartir este tema que compartí en Toluca hace poco. Dios puso en mi corazón este tema y cuando Dios lo puso en mi corazón y lo compartí allá, yo dije, wow, esto tengo que darlo a mi congregación también. Y no quiero estar presionado por el tiempo, así que he decidido dar este tema en una serie de tres sesiones. Hoy vamos a ver la primera. El siguiente domingo vamos a tener una pausa porque visito la iglesia de Casa de Oración, pero luego vamos a continuar con este tema, así que lo vamos a ver en 3 sesiones y lo vamos a ver también en los grupos celulares. La prédica de hoy pudiera resultar un poco fuerte para algunos. Yo a veces pues pienso en muchos de ustedes. Pudiera resultar un poquito incómoda, fuerte. Yo les pido que lo tomen como palabra del Señor, ¿ok? Es bueno a veces ser vapuleados un poquito, ¿no? Porque eso nos despierta, nos ayuda. Así que quiero hacer este comentario para que pues asumamos lo que el Señor nos va a decir. Número 1, número 2. No crean los jóvenes que voy a predicarle a los padres y digan los jóvenes, bueno, ¿para qué vine? Mira, la prédica es para los papás nada más. No, es para todos. Yo quiero decirles que yo entré con ventaja al matrimonio, ahí en el 2001 cuando yo me casé, yo entré con ventaja. ¿Por qué? Porque 2 años, 3 años antes de casarme, yo iba a la reunión de varones, yo tenía mi reunión de jóvenes, pero tenía yo amigos también en el grupo de hombres y yo iba a las reuniones de varones, aunque yo era soltero, y yo escuché los problemas, las situaciones, las prédicas de ellos. Eso me ayudó muchísimo. Cuando yo llegué al matrimonio, yo ya tenía ventaja porque ya había yo aprendido muchas cosas, ¿ok? Así que los jóvenes hoy, aunque no tengan hijos, pero también va a aplicar para ustedes esta prédica de hoy, esta serie. Y también quiero comentarles que vamos a hablar, como dice el título, de generaciones, pero no solamente aplica a generaciones biológicas, también aplica, hoy vamos a ver mucho de los hijos, pero aplica también para discípulos también. Así que estamos llamados por Dios para engendrar discípulos, no solamente biológicamente, sino también espiritualmente. ¿Ok? Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, ponemos en tus manos este día lo ponemos en tus manos y te doy gracias porque tú tienes una palabra para nosotros el día de hoy. Estamos abiertos a recibir esa palabra, Padre, y sabemos que falta mucho en nuestro corazón para ser perfeccionados, pero tú tienes en tus manos nuestra vida. Padre, que esta palabra sirva para que nos preparemos para aquellas cosas que de todas maneras vamos a tener que enfrentar un día, pero que lo hagamos ahora, en el periodo de la gracia, cuando tu Santo Espíritu nos unge, nos llena para cumplir tu propósito, Padre. Queremos ser fieles hijos tuyos. Pon tu palabra en mi boca, en mis labios, Padre, que sea tu Santo Espíritu hablando y no el hombre. Y Padre, que cada uno de los que estamos acá sentados seamos instruidos, enseñados por ti, Padre. Ponemos en tus manos esta palabra y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuál era el título, hermanos? Desarrollando una visión generacional. Nosotros tenemos que entender la visión de Dios como una visión generacional. A menudo pensamos que se trata de nosotros. A menudo pensamos que el Evangelio, las promesas de Dios, las bendiciones de Dios, se tratan solamente de nosotros. Dios quiere bendecirme, Dios quiere prosperarme, Dios quiere sanarme, quiere mejorar mi economía, quiere mejorar mi matrimonio, quiere promoverme en el trabajo, que yo sea una mejor persona. Y sí, en realidad
Es así, en parte, el Evangelio trata de la restauración personal. Pero no se trata solamente de eso. El Evangelio no se reduce a bendiciones personales o temporales de Dios hacia nosotros. Sí, es parte, pero no es el objetivo principal. Lo que quiero decir es que no se trata solamente de usted. No se trata solamente de nosotros. Nosotros, en el plan perfecto de Dios, somos un punto más en una línea generacional que Dios quiere bendecir. No se trata solamente de Carlos Cruz ser bendecido, Carlos Cruz ser prosperado, Carlos Cruz pueda vencer sus gigantes. No, no se trata solamente de Carlos Cruz. Se trata de Carlos Cruz, cada uno de nosotros, más las generaciones que van a venir después de él, en el ámbito biológico y en el ámbito espiritual. Porque Dios es un Dios generacional. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Abraham conoció a Dios. Abraham tuvo una relación personal con Dios. Y Abraham enseñó a su hijo Isaac el conocimiento de Dios y le transfirió los mandamientos de Dios a su hijo Isaac. Isaac conoció a Dios. Isaac tuvo una relación personal con Dios. Pero Isaac también transfirió a Jacob el conocimiento de Dios y los mandamientos de Dios. Jacob conoció a Dios. Jacob tuvo una relación personal con Dios. Y Jacob transfirió a su siguiente generación el conocimiento de Dios y los mandamientos de Dios. Por eso podemos ver que en la Biblia, en múltiples ocasiones, Dios se define a sí mismo como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, Dios es un Dios generacional. ¿Qué quiere decir esto? No se trata solamente de usted. Qué bueno que usted está en Cristo. Qué bueno que usted está aprendiendo. Pero no se trata solamente de usted. Dios no está viéndole a usted como el fin de su propósito, como el objetivo, digamos, final, bendecirle, sanarle, restaurarle, prosperarle. No. Dios le está viendo a usted como la raíz, como la semilla de otras generaciones, de otras personas, ya sea en el ámbito biológico, con nuestros hijos biológicos, o ya sea en el ámbito espiritual. Dios le dio un mandamiento al hombre. En Génesis 1:28 Dios habla de que Dios da un mandamiento al hombre. Dice que Dios los bendijo y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenen la tierra y sojuzguen. Este mandamiento es un mandamiento existencial. ¿Qué quiere decir esto? Que somos llamados por Dios. Este mandamiento está impreso en nuestro ADN. Somos llamados a dejar un legado, a dejar una generación que conozca a Dios. Criticamos la comunidad LGBT porque están en contra de la naturaleza. Hombre con hombre no pueden fructificar, mujer con mujer no pueden fructificar. Y estamos en contra porque no solamente va en contra de la palabra de Dios, también va en contra de la naturaleza. Pero también, a veces, los creyentes están en contra de su naturaleza al no querer fructificar. Le repito, no se trata solamente de usted. No se trata de usted estar bien. No se trata de que Dios se enfoque solamente en usted. Si usted está negando su multiplicación, si usted está negando su descendencia, usted está negando la esencia de su creación. Dios es un Dios de multitudes. Dios le dijo a Abraham que él engendraría hijos como estrellas. Y es la misma palabra que Dios nos da a nosotros.
Al nosotros no querer fructificar, al nosotros no querer discipular, al nosotros no querer engendrar hijos espirituales o biológicos, estamos negando nuestra naturaleza en la misma manera que los miembros de la comunidad LGBT van en contra de la naturaleza. Nosotros tenemos que entender que somos llamados a esto. No es opcional, hermanos. Usted agradézcame que se lo estoy diciendo. No es opcional. Usted va a tener que rendir cuentas un día por su vida. Usted va a tener que darle fruto a Dios. Si no, va a estar reprobado. La Biblia es muy clara en la parábola de los talentos, en la parábola de las minas, en la parábola de la higuera estéril. Es muy clara la palabra de Dios cuando dice que aquellos que no dan frutos van a ser cortados y van a ser arrojados en el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué es el lloro y el crujir de dientes? De Kathryn Kuhlman, una gran mujer de Dios que llenaba estadios, que sanaba enfermos, pero ella, al casarse con un no creyente, deja su ministerio, cesa su ministerio y nunca nadie más siguió ese legado, ese ministerio. Y es triste que hoy veamos muchos grandes figuras de la farándula cristiana que llenan auditorios y son famosos, pero siempre yo me he preguntado, si quitamos a este hombre, si quitamos a esta celebridad, ¿qué va a quedar de esa congregación? ¿Será que siga? ¿Será que crezca? ¿O será que todo termine allá? ¿Por qué? Porque no se trata solamente de nosotros, no se trata de usted, se trata de dejar un legado para las siguientes generaciones. Dios es un Dios generacional, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Él está interesado no solamente en usted, Él quiere sanarle, Él quiere prosperarle, Él quiere bendecirle, pero no se trata solamente de usted. Se trata de que todo lo que Dios quiere hacer en usted, lo quiere hacer para que usted pueda manifestar su gloria y pueda replicar, como lo hizo Abraham con Isaac, como lo hizo Isaac con Jacob y como lo hizo Jacob con sus hijos, que usted pueda transferir el conocimiento de Dios y los mandamientos de Dios a su siguiente generación. Amén. Ese es el objetivo de Dios. ¿Qué es lo que le dijo Jesús a sus discípulos cuando Él estaba cerca de irse? Esto lo dice en Juan 14:12. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes van a hacer cosas más grandes que yo. Jesús no salió de Israel, de hecho. Solo un par de veces salió, digamos, por el lado de Damasco, de Siria, un par de veces. El apóstol Pablo llegó hasta Reino Unido, lo que hoy es Reino Unido, llegó a España. El apóstol Pablo, su ministerio abarcó 10 o 15 veces más que el ministerio de Jesús. El apóstol Pablo hizo más que Jesús, numéricamente hablando. Tal vez resucitaron más muertos que Jesús. Tal vez sanaron más enfermos que Jesús. Porque Jesús solamente estuvo 3 años de ministerio. El apóstol Pablo tuvo 20 años de ministerio, 25 años de ministerio. Y los demás discípulos tuvieron más años. El apóstol Juan muere cerca del año 100. O sea que el apóstol Juan tuvo como 70 años de ministerio. ¿Cuánto hicieron ellos? Hicieron más que Jesús. ¿Por qué dijo Jesús esto? Porque Jesús tiene una visión generacional. Y Jesús sabía que no se trataba solamente de Él. No se trataba solamente de su ministerio, tener un ministerio exitoso, llenar campos, llenar aldeas, llenar auditorios o lugares para sanar a los enfermos. No. No se trataba solamente de eso. Se trataba también de que Jesús dejara un legado para su siguiente generación. Y que su siguiente generación dejara un legado a la siguiente generación. Y es de esa manera que llegó el evangelio hasta nosotros, 21 siglos después. ¿Qué quiere decir esto?
que Jesús tenía una visión generacional. Y cuando Jesús se fue, escuche bien, el ministerio de Cristo no solamente no se cayó, no solamente no menguó, sino que creció y se disparó hasta alcanzar todas las regiones del mundo conocido de esa época. El evangelio de Jesús llegó a todo el mundo en el siglo primero. En el siglo primero, el evangelio llegó a todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús desarrolló una visión generacional. Y nosotros tenemos que entender que somos llamados a desarrollar una visión generacional también. Dios quiere bendecirle, sí. Dios quiere prosperarle, sí. Dios quiere que sus problemas puedan ser solucionados, sí. Pero no se trata solamente de eso. El evangelio no se reduce a la solución de problemas temporales, económicos, matrimoniales. No, eso es parte de la gracia de Dios, pero no se reduce a eso. Dios quiere que usted pueda conocer a Dios de manera personal y darlo a conocer a otras personas. Cuando yo fui a Belice, ahí en el sur de México, a un pequeño poblado llamado Roaring Creek, hay una base misionera de Waiwan o Jocum en español, que significa jóvenes con una misión. Uno entra por un puente colgando y cuando uno entra a la base misionera hay una pequeña como un pequeño monumento donde hay un letrero que dice una frase que me cruzó el espíritu cuando yo lo leí hace muchos años. Y esa frase dice la misión de esa base misionera. Son dos frases nada más. Luego lava su auto, hermano. El mío está muy sucio, pero esa base misionera, esa frase dice: conocer a Dios y darlo a conocer. Conocer a Dios y darlo a conocer. Y esa es la misión que tenemos. Esa es la visión que tenemos. Somos llamados, hermanos, a dejar un legado, a transferir el conocimiento de Dios, los mandamientos de Dios, la presencia de Dios a nuestra siguiente generación. Biológica, sí, obviamente nuestros hijos, pero espiritual también, nuestros discípulos. De tal manera que el día que nosotros pasemos y dejemos esta tierra, lo que Dios nos dio a nosotros haya incrementado, haya crecido. Esa es la visión, ese es el llamado que tenemos. Vamos a Jueces capítulo 2, vamos a leer uno de los pasajes más tristes que hay en el Antiguo Testamento. Jueces capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra de Dios así. Jueces 2, 8. Dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera y en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Es triste leer este pasaje. Es triste mirar la generación que tal vez recibió más de la presencia de Dios, la generación que más vio la gloria de Dios. Ellos, los contemporáneos de Josué, que eran niños en Egipto, ellos vieron las 10 plagas en Egipto, vieron el brazo poderoso del Señor liberar a su pueblo por mano de Moisés. Cruzaron siendo niños el Mar Rojo en seco, mirando a la izquierda y a la derecha paredes de agua por el poder de Dios. Ellos estuvieron en el desierto, vieron el monte Sinaí que humeaba en la cumbre, el fuego, la voz del Señor. Escucharon la voz del Señor, recibieron los 10 mandamientos de parte de Moisés.
vieron el maná en el desierto, vieron salir agua de la peña, vieron la columna de fuego en la noche y la columna de nube en el día. Sus ropas crecieron con ellos. No hubo ningún enfermo en Israel durante 40 años. Se prepararon para la conquista de Canaán, siendo ya adultos. Cruzaron el Jordán en seco también como cruzaron el Mar Rojo. Conquistaron Jericó, vieron caer los muros de Jericó. Conquistaron las naciones de los cananeos y ocuparon la tierra prometida. Vivieron en casas que no fabricaron, bebieron de cisternas que no cavaron, cosecharon frutas de plantíos que no sembraron y vieron la benevolencia de Jehová. Esta generación vio la gloria de Dios, hermanos, como ninguna otra generación en la historia de la humanidad ha visto la gloria de Dios. Pero cometieron un error muy grande. ¿Cuál es ese error? No prepararon su siguiente generación. Se gozaron en la presencia de Dios, se gozaron en el maná, danzaron, remolinearon, se gozaron en las aguas que salían de la roca, recordaban las historias y Dios les había dado mandamientos que año tras año tenían que recordar a su siguiente generación, porque no tuvieron una visión generacional. Y nosotros podemos cometer el mismo error de ser gente iglesiera, de ser gente que voy a la iglesia para que oren por mí, para que mi matrimonio me vaya un poquito mejor. Pastor, ora por mí para que mejore mi economía. Y no estoy diciendo que esté mal ni que no lo vayamos a hacer, pero nuestra visión es demasiado corta si solamente creemos que el evangelio es para resolver problemas personales y temporales e inmediatos. Si pensamos que el evangelio es para que nosotros mejoremos, prosperemos, seamos restaurados nosotros, estamos completamente equivocados y nuestra visión es demasiado corta, porque no estamos viendo la visión generacional de Dios. No se trata solamente de usted, hermano. No se trata solamente de sus necesidades inmediatas, temporales y personales. Dios le quiere bendecir, sí, pero no se trata solamente de eso. Se trata de el legado que usted va a dejar. Por eso me da gusto que los jóvenes estén escuchando esta conferencia. Y no estoy diciendo que esto solamente es para los padres, es para todos. Porque los jóvenes un día se van a casar y van a tener hijos, pero muchos de ustedes jóvenes ya tienen hijos espirituales. Ya han engendrado. Cuando evangelizamos a alguien, la Biblia utiliza este término como un sinónimo de engendrar un hijo espiritual. Hemos engendrado miles de hijos espirituales, pero también tenemos que transferirles el conocimiento de Dios y sus mandamientos. Dice que toda aquella generación fue reunida a sus padres y después de ellos se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Qué tremendo, qué tremendo. No conocía a Dios, no conocía la obra que Dios había hecho por Israel. ¿Quién falló, hermanos? ¿Quién falló? Los padres fallaron. Los padres fallaron. No cumplieron su llamado generacional. Se gozaron en su momento en la gloria de Dios. En su momento se gozaron en las bendiciones de Dios, pero no prepararon la generación que seguía. Después dice el verso 11: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Ve la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia de no preparar la siguiente generación? La consecuencia es que la siguiente generación no va a conocer a Jehová, el Dios de sus padres. No solamente eso, va a ser una generación idólatra, una generación entregada a los Baales,
entregada a los dioses falsos. Sabe que el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tiene necesariamente que ver con deidades. Cualquier cosa que ocupe el primer lugar en su corazón es un dios ajeno delante de Dios. Sea el trabajo, sea el dinero, sea una mujer, sea un hombre, sea un hobby. El fútbol puede ser un dios ajeno. El cine puede ser un dios ajeno. El dinero puede ser un dios ajeno. Y la gente que no conoce a Jehová va a tener dioses ajenos. Van a decir, no voy a la iglesia porque tengo que hacer esto. No quiero ir a la célula, no me comprometas porque tengo esto, tengo lo otro. Y dice acá que sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, dice el verso 12, el Dios de sus padres. ¿Cómo especifica la Biblia? No dice el Dios de ellos. Dejaron a Jehová el Dios de ellos. No dice eso. Dejaron a Jehová el Dios de sus padres. No era el Dios de ellos, que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses. ¿No esa era la razón de la Pascua, hermanos? ¿No esa era la razón del Shabbat? De cada sábado los padres contar las historias a los hijos y pasar el legado a la siguiente generación. ¿No esa era el propósito? Ese era. Pero no lo hicieron. No lo hicieron. Y entonces se levantó una generación derrotada. Se fueron tras otros dioses y los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Dejaron a Jehová. Para ellos, hermanos, Dios solamente era una religión. Dios para ellos era un concepto teológico, un concepto doctrinal. Ahí solamente escucharon, pero no tenían una relación personal con Dios. Y entonces el resultado es trágico, hermano. Yo quiero que nosotros hoy podamos medir el precio tan alto que cuesta no preparar la siguiente generación. A lo mejor hoy no queremos incomodar a los hijos, no queremos corregirlos, no queremos reprenderlos, porque se va a enojar, porque qué va a decir. Pero el costo, hermanos, el costo tan alto de no preparar nuestra siguiente generación es verdaderamente costoso y lamentable. Dice el versículo 13, el 14, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron. ¿Qué es esto? Una generación perdedora, una generación empobrecida, una generación derrotada. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos ganaban se lo robaban. No aprendieron a temer al Señor. Obviamente no diezmaban, no ofrendaban. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue una generación despojada. ¿Queremos que nuestros hijos atraviesen lo que nosotros hemos atravesado? ¿Queremos que nuestros hijos estén cambiando de esposa en esposa, brincando de un matrimonio a otro como pasó con nosotros? ¿Quieres que tu hija tenga múltiples parejas? ¿Eso es lo que queremos, hermanos? Es demasiado costoso el precio de no preparar nuestra siguiente generación. ¿Queremos que anden debiendo dinero a todo el mundo? ¿Queremos que estén en casa rentada y allá arrumbados, metidos, ¿cómo se dice? Arrimados a una casa que no es la de ellos. Queremos que estén endeudados con los bancos, con los prestamistas, con los acreedores y derrotados, siempre derrotados económicamente. ¿Es lo que queremos? Es el costo de no preparar la siguiente generación. Y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. ¿Qué significa esto? Una generación esclava, una generación que no tuvo libertad, una generación oprimida, subyugada, una generación en servidumbre, una generación que pasó en la escala social a la parte más baja de todas.
Y dice también acá que no pudieron hacer frente a sus enemigos. Una generación derrotada, una generación perdedora, una generación que no podía levantarse. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos, para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo hizo, se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. Una generación afligida, una generación depresiva, una generación enferma. ¿Eso es lo que queremos para nuestra siguiente generación? Pastor, no. Yo a mi hijo le doy por su lado porque yo quiero que él esté bien. Voy a proteger a mi hija, pastor. Voy a ayudarla. Está viviendo con otro hombre, pero cuenta con mi apoyo. Es demasiado alto el costo, hermanos, de no preparar nuestra siguiente generación. La Biblia es clara cuando habla de la responsabilidad de los padres. Dios dejó a los padres este mandamiento. En Deuteronomio 6 viene después de Deuteronomio 5. Amén. Esta es una revelación que el Señor me mostró. Deuteronomio 6 viene después de Deuteronomio 5. Pero Deuteronomio 5 nos habla de la ley de Dios, nos habla de los 10 mandamientos. Y en Deuteronomio 6, Dios nos dice la famosa Shema Israel. Cuando dice, oye, oh Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Y estos mandamientos, los 10 mandamientos que yo te prescribo hoy, estarán sobre tu corazón y los enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellos estando en el camino y al acostarte y al levantarte. Y las escribirás en las puertas de tu casa, en los postes. Vas a asegurarte que tus hijos conozcan mi ley. Vas a asegurarte que tus hijos conozcan mi palabra. Porque tú eres el responsable, no las maestras de escuela dominical, no el pastor, no yo, dice el Señor. Tú eres el responsable como padre, como madre, de enseñar a tus hijos a temer a Jehová, a temer al Señor. Esto es lo que dice Deuteronomio 6. Les dejo de tarea que lean el capítulo 5 y el capítulo 6. Pero a veces ni siquiera nosotros lo sabemos. ¿Cómo vamos a enseñar algo que nosotros tampoco sabemos? Y si no lo sabemos, menos lo practicamos. Porque pensamos y decimos, la ley es del antiguo pacto, ya estamos bajo la gracia, ahora Hakuna Matata, cada quien haga lo que quiera. Dios nos ama, Él entiende cómo soy, Él conoce mi corazón, y entonces ahora vivimos cada quien como le dé la gana, estamos bajo la gracia. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y entramos nosotros al reino de Dios. Pues está equivocado, hermano. Lo siento. Está confundido. Se va a quedar. Cuando venga el Señor, se va a quedar y me va a recordar. Porque la Biblia es clara. Allá será el lloro y el crujir de dientes. Allá será el lloro y el crujir de dientes. Somos llamados, nosotros los padres, a preparar nuestra siguiente generación. Pero si nosotros no lo sabemos, en el ayuno yo puse a Caleb a memorizar los 10 mandamientos, un mandamiento cada día. Y al final del ayuno me recitó los 10 mandamientos, tal cual, textuales, como están escritos en la Biblia.
Y yo le dije, te voy a dar un premio por eso. ¿Por qué? Es mi trabajo, hermanos. Ay, sí, el pastor. No, soy papá también. Es mi trabajo enseñar a mi siguiente generación la ley de Jehová, el carácter de Dios, la palabra de Dios. Es mi trabajo enseñarle los estándares de Dios. Es incómoda esta prédica, lo sé, hermano. Porque también yo he cometido muchos errores y también para mí es incómoda la prédica. Es parte, sí. Dios quiere bendecirle, pero no se trata solamente de usted. Dios le mira en un plano generacional, como un punto en una línea, donde usted forma parte de ese punto, de esa línea generacional. Y si el Señor no regresa en nuestra generación, no lo sabemos. No lo sabemos. Armando Alducin dicen que ya va a decir, pero Armando Alducin no es Dios. No lo sabemos. A lo mejor el Señor regresa en 200 años, no lo sabemos. ¿Y qué va a hacer si usted esperaba que regresaba en esta generación? No preparó a su siguiente generación porque pensaba que ya venía el Señor. ¿Y si el Señor regresa en 300 años, hermano? Yo le pido a nuestro Padre que en 200 años un grupo de gente se reúna, una Navidad, un día especial, gente bendecida, gente fuerte en el Señor, gente que viva en dignidad, no como nuestras familias que están todos divorciados y todos peleados y todos rejuntados. Gente que viva en dignidad en 200 años y digan, Edgar Andrade, nuestro abuelo conoció al Señor. Nuestro abuelo nos habló del Señor. Y ahora todas estas personas son parte de una generación santa y una generación bendecida. Yo quiero que eso pase conmigo. Y que no solamente, mira, qué padre, abrió una iglesia y todos se gozaron, aire acondicionado, todo. No, sino que después, no sé cuándo va a regresar el Señor. Pero si no regresa en 100, 200 años, me gustaría que mis nietos y tataranietos digan, nuestro Padre conoció al Señor. Nuestro padre nos prohibía estas cosas, como Jonadab, hijo de Recab, y los recabitas que no bebían vino porque su padre les enseñó a no beber vino. Y que lo que hoy son pequeñas prácticas entre nosotros se vuelvan estándares absolutos e inamovibles para las siguientes generaciones. Eso es lo que va a pasar. Su vida es un estándar. Su vida es un parámetro replicable. Y nuestros hijos van a seguir ese estándar, sea bueno o sea malo. Por lo tanto, la responsabilidad es grande. Y la Biblia nos habla de esa responsabilidad. Proverbios 22:6, leo para ustedes. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas al que lo ama desde temprano lo corrige. Tenemos que corregir a nuestros hijos, sean niños, adolescentes, jóvenes o adultos. Es responsable, hermano. Es responsable. 3:11, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Proverbios 22:15, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección le alejará de él.
Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Proverbios 23:13. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá, lo castigarás con vara y librarás su alma del infierno. Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente para ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible y de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Proverbios 29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Está fea la prédica hoy, hermano. Está fea la prédica, yo lo sé. Yo sé que está fea la prédica. Pero le podemos dar un aplauso a nuestro Padre. Nos está hablando con amor, hermanos. ¿Por qué? Porque le estoy confrontando con una realidad que de todas maneras va a enfrentar un día. Gloria a Dios. Soy su mejor amigo, hermano. Soy buena onda para usted, porque no le estoy poniendo en una posición donde de todas maneras usted un día va a estar. Pero qué bueno que esté ahora y no cuando ya no hay tiempo. Quiero cerrar con una historia triste también en 1 Samuel 2. La historia de Elí y sus hijos, el sacerdote Elí, donde vamos a ver el alto precio que se paga. 1 Samuel capítulo 2, cuando no asumimos esta responsabilidad y dejamos, bueno, no quiero pasar este tiempo difícil y voy a dejar que mi hija haga lo que quiera, voy a dejar que mi hijo haga lo que quiera, voy a bendecir a mi hijo, pastor, voy a bendecir a mi hija. Bueno, espero que esta palabra le ayude a reflexionar. ¿Quién era Elí? Un sacerdote, el equivalente hoy a un pastor. Y en 1 Samuel 2:12 quiero leer para ustedes. Dice: y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Wow. Los hijos del sacerdote Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Hijos de líderes. No tenían temor de Dios. No voy a leerlo por cuestiones de tiempo, pero lo que ellos hacían es que eran autoritarios y extorsionaban a la gente que iba a entregar sus ofrendas a Dios. Dios había designado una porción para ellos de la ofrenda, pero ellos tomaban por la fuerza más. Y también ellos tenían que recibir la porción de la ofrenda, tenía que ser sacrificada, tenía que ser cocinada, y luego ellos recibían esa porción, esa grosura, esa carne ya cocinada. Pero ellos la pedían cruda, ellos la quitaban cruda. Y si la persona se oponía, lo hacían por la fuerza. Entonces lo que deja entender un poquito la Biblia es que ellos, pues al quitar la carne cruda, tal vez la comercializaban por atrás, la vendían por atrás y se hacían de ganancias deshonestas. Y la Biblia habla de que ellos no tenían temor de Jehová. Peor aún, se acostaban con mujeres. Las mujeres que iban allá al templo, pues ellos las embaucaban, las engañaban y terminaban acostándose, fornicando con ellas. El verso 17 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Cuál fue el problema? Bueno, el problema es el mismo que en Jueces.
este sacerdote Elí no corregía a sus hijos, no instruía a sus hijos. En el verso 22 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Era completamente sabido, conocido de la mala fama de estos muchachos. Todos sabían que estos jóvenes se portaban mal. Todos sabían que estos jóvenes eran ladrones, extorsionadores, autoritarios, soberbios, prepotentes, déspotas, y que se acostaban y fornicaban con las mujeres que iban al templo. Pero Elí no hacía nada, no los corregía. Y la gente podía ver eso. Qué difícil, qué feo es que un líder encubra a sus hijos y las demás personas vean eso y vean que no hay justicia. Qué feo es cuando nuestros hijos van a otra casa y están poniendo de cabeza a la otra casa, están tirando todas las cosas, y uno se pregunta, bueno, ¿en qué momento el papá va a hacer algo? ¿En qué momento la mamá se va a parar y va a hacer algo? Qué feo es cuando nuestros hijos se portan mal en la escuela y son reportados, y nosotros los acariciamos y los justificamos diciendo: es muy inquieto mi hijo, y no corregimos y permitimos que el mal avance. Permitimos que la mala formación crezca. No aplicamos disciplina, correctivos, disuasorios. Simplemente sonreímos: está chico. Y permitimos el mal avanzar en el corazón de nuestros hijos. Eso es lo que hizo Elí. Es incómodo confrontar, es incómodo decir las cosas, y él prefirió dejar que el mal avance en el corazón de sus hijos. Y les dijo en el verso 23: ¿por qué hacen cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, no es buena la fama que yo oigo. Pues si hacen pecar al pueblo de Jehová. No, hijito, no, papito, no lo hagas, mijito. ¿Y creen que ellos hicieron caso? No hicieron caso de esas pequeñas reprensiones de su padre. El verso 27 dice: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo lo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase el efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué escogió Dios a Leví, hermanos? ¿Por qué escogió Dios a Leví, la tribu que iba a ser heredera del ministerio? La tribu que iban a ser sacerdotes ministrando en el templo. ¿Por qué Dios escogió a Leví, hermanos? ¿Sabe por qué escogió Dios a Leví? ¿Sabe por qué Dios escogió a Leví? Porque cuando Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, mientras estaba Moisés 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, el pueblo se desenfrenó. El pueblo se entregó a la idolatría. Hicieron una mega borrachera al estilo pagano, al estilo egipcio. Fornicaron todos contra todos. Una borrachera tremenda. Y los hijos de Leví
no participaron. Algunos sí participaron, otros no participaron. Pero ¿sabe por qué Dios los escogió? Porque cuando Moisés descendió del monte y vio el desenfreno del pueblo y arrojó las tablas de la ley y se quebraron, los hijos de Leví, dice la Biblia, desenfundaron su espada. Y cuando Moisés dio la orden de matar a todos los participantes en ese desenfreno, los hijos de Leví mataron a sus propios familiares que participaron en el desenfreno. Por eso Dios dijo en ese pasaje, no recuerdo qué pasaje es, luego se lo doy: maldito, es lo que dice Dios, maldito el que hiciere la obra de Dios indolentemente y retraiga su espada de la sangre. Eso dijo Dios. En otras palabras, para nuestra generación hay una maldición para aquel que ama más a sus hijos que al Señor, para aquel que le da por su lado a sus hijos, aunque sabe que están violando los mandamientos de Dios, para no quedar mal con ellos. Hay una maldición para ellos. Y esa es la razón por la que Dios reservó la tribu de Leví para que estén en mi casa siempre y sirvan. Eso es lo que le está diciendo el profeta a Elí. Eso es lo que está diciendo el profeta Elí. Yo reservé a tus padres por lo que hicieron, pero tú estás haciendo exactamente lo contrario. ¿Por qué has hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí? Wow. Has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de los principal de las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Más adelante dice el profeta: voy a buscarme a un hombre que sea fiel conforme a mi corazón. Y habla de una serie de calamidades que van a venir para la familia de Elí. Es alto el costo, hermanos. Yo pienso que no tenemos opción. Eso es lo que yo pienso. No tengo opción. No tengo opción. Luego lee en su casa los siguientes versículos. Capítulo 3, usted conoce la historia. Dios llama a Samuel. Samuel se para, va con Elí. Elí le dice: heme aquí, padre. No, yo no te he llamado, tú me llamaste. Se repite la historia 3 veces hasta que Elí se da cuenta que Samuel está siendo llamado por Dios. Y Elí le dice a Samuel: la próxima vez que escuches tu voz, dile: he aquí tu siervo, habla, oh Jehová, tu siervo escucha. Y recibe la palabra de Dios. Y luego vienes y me lo dices. Y esta es la palabra que trajo Samuel en el capítulo 3, versículo 12. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por lo tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Somos responsables de nuestra siguiente generación. Le dije al principio que no iba a ser
una prédica de mucho gozo, pero es una palabra tierna, con amor, con compasión, con misericordia para cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, para que asumamos la responsabilidad que nos está tocando vivir. Muchos de ustedes tienen hijos que no están sirviendo al Señor, que están viviendo vidas equivocadas. No le digo que vaya y le tuerza el brazo, porque tampoco, como dicen por allá, a la fuerza ni los zapatos. Pero estórbelos, estórbelos, estórbelos. Opóngase, ámelos a ellos, pero póngase al estilo de vida. No les dé por su lado para quedar bien, para que al momento todos estén contentos y no haya momentos incómodos en la casa. No, ame a Jehová más que a sus hijos. Jesús dijo: yo vine a traer espada a la tierra, no vine a traer paz. No vine a traer un mundo mejor, un mundo de caramelo donde llueven gotas de chocolate. Yo no vine a traer ese mundo, dice Jesús. Yo vine a poner en disensión al hijo contra el padre, a la hija contra la madre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros seguimos a Dios, hermanos, no hay concesiones. Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sabe qué significa eso? Eso significa que Josué dijo: mis hijos no tienen opción. Yo ya decidí por ellos. Ellos servirán a Jehová. Si no, la puerta está por allá. Yo y mi casa serviremos a Jehová. No es una democracia, vamos a votar quienes quieren ir a la iglesia, quienes no quieren ir a la iglesia. No. No es una democracia. No es lo que tú quieras, hijo. Es que tienes que venir con nosotros. Es que tienes que estar con nosotros. No ame a sus hijos más que al Señor, porque Él honra a los que lo honran, y los que lo desprecian serán tenidos en poco. Vamos a ponernos de pie. Esta es la primera sesión de una serie de 3 que vamos a ir viendo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a reflexionar. Han pasado años, hermanos, años donde hemos sido omisos en nuestras responsabilidades. Obviamente el fruto ya está delante de nosotros. La restauración de los hijos, de la familia, el legado empieza cuando uno entiende la visión generacional de Dios. Cuando uno entiende que no se trata solamente de nosotros, de Dios bendecirnos, suplirnos, sanarnos, prosperarnos. Claro que eso es parte de su gracia. Pero cuando entendemos que no se trata solamente de nosotros, que hemos sido llamados a fructificar, a multiplicarnos, a llenar la tierra, a sojuzgarla, a señorear. Ese es nuestro llamado existencial. Está en nuestro ADN. Y cuando entendemos que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, un Dios generacional, un Dios que no solamente quiere bendecirnos a nosotros, sino también quiere entrar en una relación personal con nuestros hijos. Todo esto empieza, hermanos, con arrepentimiento. Cuando reconocemos que hemos sido permisivos con el pecado, con la maldad, que hemos permitido los Baales, los Astarot en nuestra tierra,
Nos hemos gozado en la presencia de Dios, nos hemos gozado en la palabra de Dios, pero nuestros hijos están viviendo sin Cristo. Y que hoy podamos hacer un compromiso, cada uno allá en su lugar, en la privacidad de su corazón, para asumir la responsabilidad que Dios ha puesto delante de nosotros. Somos responsables, queramos o no, de nuestra siguiente generación.